Bienvenidos a Sandbox, yo soy Daniel Chávez y en cada episodio vas a escuchar lo que nadie te cuenta, cómo se levantan startups, cómo piensan los inversionistas y cómo se rompe el molde para crecer. Esto no es un curso, es la trinchera del emprendimiento real. Y hoy nos acompaña Guido Greenbaum, emprendedor serial con más de 25 años construyendo compañías, levantando capital y escalando negocios en distintos mercados. Y en este episodio vamos a hablar de un tema súper importante, el ABC del levantamiento de capital. Bienvenido, Guido. Un placer, Daniel, estar acá. La verdad que muchas gracias por invitarme y es un placer acá participar hoy en este podcast. Buenísimo, es un placer nuestro tenerte aquí. Y bueno, arranquemos con la primera pregunta y vayamos directo a la carne. Desde tu experiencia, tu punto de vista, ¿cómo debería entender un emprendedor qué es levantamiento de capital? Bien, mira, primero vamos a separar para un emprendedor qué compañías requieren capital y qué compañías no requieren capital, ¿sí? Ujú. Porque obviamente uno puede emprender un montón de áreas y hay compañías que no requieren capital y que obviamente con un mínimo capital o sin capital orgánicamente pueden ir creciendo y desarrollándose. Y hay compañías que son las que tienen que cumplir con las siguientes condiciones. Número uno, tienen que atacar un mercado gigantesco, ¿no? Es decir, eso se llama Total Addressable Market. El Total Addressable Market, o TAM, tiene que ser algo gigantesco. Número dos, es obviamente, tienes una compañía de crecimientos exponenciales muy, muy rápidos y que tienen que llegar a un nivel de facturación muy, muy grande y con rentabilidad muy, muy grande en un futuro, ¿no? Entonces, estas son las compañías, en el segundo caso, que tienen la capacidad de levantar capital y obviamente necesitan capital. ¿Para qué necesitan capital en general? Para desarrollar el mercado, para evangelizar el mercado, para romper un paradigma, ¿ok? Entonces, Ujú. para esa razón necesitan levantar capital esas compañías. Entonces, todas las compañías de todos los emprendedores necesitan levantar capital, no, solamente esas que son muy poquititas, ¿no? En general, en estos últimos 25 años, esas compañías están asociadas a temas de tecnología, compañías de tecnología, ¿no? Porque lo que hacen las tecnologías son rompen paradigmas y construyen modelos de negocios totalmente novedosos. Pero ¿qué pasa? En la etapa inicial es muy difícil romper esos paradigmas. Entonces necesita muchísima inversión para cambiar los hábitos del mercado, para evangelizar el mercado, ¿sí? Entonces, Ujú. si bien pierden mucha plata en el principio, ¿sí? Después empieza a ganar mucha plata porque el lifetime value de los clientes es casi infinito. Entonces terminas teniendo clientes de toda la vida con un costo de adquisición mucho más bajo. ¿Ok? Entonces se requiere mucho capital para el costo de adquisición de clientes. Entonces, claramente separemos una compañía de otra compañía, ¿no? Con eso me gustaría arrancar, que no todas las compañías requieren capital y hay que entender si uno está parado en un proyecto, una compañía que lo requiere o no lo requiere. Y después vamos a ir conversando por qué. Buenísimo, Guido. Entonces, yendo a este punto, vámonos directamente a las compañías, a este mundo startupero, donde básicamente hay empresas que comienzan a levantar capital en una ronda preset desde el inicio. Básicamente con un PPT ya comienzan a levantar capital. ¿Tú qué opinas de este tipo de compañías? A mí me parece perfecto y además la historia demostró de que hay y ha habido muchísimo éxito y que ese éxito cada vez va a ser más grande. Estas compañías que levantan capital son aquellas que tienen la posibilidad de constituirse o convertirse en un unicornio. Cuando los Mm. fundadores salen a buscar capital, lo que están buscando los primeros angels y lo que buscan los del seed y los que buscan de ronda A, B es si esta compañía se puede o no convertir en un unicornio. Eso es lo que están tratando de entender los VCs cuando invierten en estas compañías, ¿no? ¿Qué probabilidad Mm. tiene? Y después vamos a entender cuáles son las cuestiones que marcan esa probabilidad. Pero la definición para levantar capital en esas compañías es, ¿puede o no? Tiene chance de convertirse en un unicornio. Y después, si quieres, entramos en detalle de por qué esto funciona así. Correcto. ¿Y para ti qué hitos debe cumplir esta compañía para que sea apta para el levantamiento de capital? Porque sí, es muy amplio, digamos, llegar al punto de que sí, necesita ser un unicornio, tal vez ver un tema del equipo, un tema no sé, su modelo de escalabilidad, su modelo de negocio. ¿Qué hitos debe cumplir?
Bueno, el primer hito es el que me referí antes, ¿no? Es decir, tiene que estar resolviendo un problema muy grande, un problema muy, muy grande, ¿no? Es decir, en general, en general no, todas las compañías de tecnología que han de verdad logrado esto, levantar capital, hayan o no después se hayan convertido o no en un unicornio, ¿sí? Se enfocan en un único problema, uno solo. Dicen, mira, existe este problema en la sociedad y yo lo voy a resolver. Después, ¿cuántas personas tienen ese problema, viste? O cuán grande es ese problema. Bueno, ese es el total addressable market. Entonces, vos tenés que estar enfocado en un problema que tiene un total addressable market gigantesco, ¿no? Vos podés estar resolviendo problemas que tienen un total addressable market chiquitito. Bueno, acá te decís, mira, es un total addressable market de 1 billion, 3 billion, 4 billion. Entonces, lo primero es eso, resolver un problema con una total addressable market muy grande. Lo segundo es, si sos el único que está resolviendo ese problema, bárbaro, pero la probabilidad de que seas el único es bajo, ¿no? Es decir, al mismo tiempo muchos detectaron ese problema y es un tema de momentum. Entonces, claramente, el entorno competitivo que tiene que estar más o menos a la altura. Si ya de repente vos estás muy tarde y estás resolviendo el mismo problema, por ejemplo, que Mercado Libre, olvídate, ya lo resolvió Mercado Libre, ya no puedes competir con Mercado Libre, ¿no es cierto? Entonces, el problema que estás resolviendo tiene que tener un entorno competitivo bajo, ¿sí? A la altura de early stage, ¿sí? Si ya no está en early stage, obviamente no podés competir. Después, podés demostrar que vos tenés una diferenciación única versus el resto de los competidores, ¿sí? O que vos estás de alguna manera disrumpiendo un mercado que existen incumbentes que están trabajando en este mercado, pero con tecnologías o paradigmas antiguos. Entonces, ahí sí tenés la chance de competir. Entonces, número uno, total addressable market. Número dos, entorno competitivo, incumbentes, paradigmas, lo que fuera. Número tres, el equipo, ¿sí? Entonces, el equipo, los inversores dicen, che, este equipo está preparado para esto, como te diga, che, mira, tengo un equipo de fútbol, ¿sí? Que quiere jugar en la Champions League. Y vos lo mirás y dices, pará, ¿este equipo está preparado para la Champions League o es ganador solamente en el club de barrio? Que está muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener este equipo? Número uno, hambre, ¿sí? Los inversores tienen que entender que este equipo tiene el hambre. ¿Y qué significa hambre? Hambre significa que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo, ¿sí? Lo que sea necesario para lograrlo significa pivotar, dedicarle el tiempo necesario, caerse 20 veces y levantarse 20 veces, ¿no? Lo que se llama resiliencia, ¿sí? Y después que están dispuestos a darlo todo para lograrlo, ¿no? No es que están jugando. Lo segundo, tienes un equipo que es complementario, ¿sí? Tenés que tener primero un CTO. Si estamos hablando de tecnología, no podés levantar capital si vos no tenés un CTO directamente. Si vos tenés tecnología outsourceada o dada por terceros o lo que fuera, es imposible levantar capital. Tenés que tener un CTO, ¿sí? Que demuestra que tenga las capacidades y las habilidades para después poder escalar la compañía, porque muchas compañías se funden por éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque crecen tanto y tal vez no están preparados para ese crecimiento que se rompen, ¿entendés? Puede ser que se rompan porque la tecnología se rompa, por eso el CTO es importante, ¿no? Es decir, que el CTO pueda acompañar el crecimiento, después podemos entrar en detalles si nos da detalle qué significa eso. Se puede romper por Customer Experience, ¿viste? Claramente tienen un montón de clientes y los clientes empiezan a usarlo, empiezan a hacer preguntas y nadie les contesta, ¿no? El tiempo de Es que no se respuesta es aburren. lento, claro, o lo que fuera. Y puede romperse por muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, la capacidad de que pueda escalar, entonces un CTO que pueda demostrar que puede escalar y alguien que debería ser el líder, ¿sí? O probablemente el CEO, a veces coincide con el CTO, a veces no, que tenga visión, pero tenga la capacidad comercial. ¿Por qué? Puedo tener el mejor producto del planeta Tierra, pero si yo no tengo un equipo comercial y una habilidad comercial para poder venderlo, no sirve de nada. Tal Entonces, cual. esas son un poquito las condiciones y podemos ir profundizando si querés. No, tal cual. Y lo que comentas es súper clave, porque conozco bastantes startups que prácticamente ahorita te están salvando el mundo, que tienen pucha, un costo de adquisición baratísimo, que, o sea, son el equipo top, pero a la hora de la hora los founders no están decididos a quemar los barcos para mantener su startup. Que no existe este hambre que tú comentas. Así que el primer error queda la startup, el levantamiento de capital se va al tacho, o todo lo que han trabajado esos últimos meses. Totalmente, mira, déjame acotarte un par de cosas más, ¿sí? Es decir, yo tengo
experiencia un poco por las compañías que yo fundé, pero también yo he sido angel y estuve en boards de otras compañías distintas y lo que fuera. Y Mm. yo te puedo decir que si también quienes escuchan este podcast leen libros de las historias de las compañías exitosas o lo que fuera, todas las compañías pasaron por 2 o 3 momentos de inflexión único, ¿sí? Que era a todo o nada. Todas las Amazon, Mercado Libre, todas las compañías, es decir, tienen 2 momentos en su compañía de quiebre que Ujú. si en ese momento el equipo no mostraba resiliencia, hambre y capacidad de lo todo, y como dijiste vos, la palabra quemar los barcos, que estaban dispuestos a quemar los barcos, esa compañía hubiese desaparecido. Y yo creo que hay cientos de compañías que pasaron por esos momentos, los fundadores no estaban preparados para quemar los barcos y para tener resiliencia, y son compañías que desaparecieron y nosotros nunca nos enteramos que existieron esas compañías. Tal cual, Pero tal de cual. verdad, yo te puedo dar un listado de compañías que no nos va a dar el tiempo, de hitos que eran a todo o nada. Y es eso, ¿no? Y los VCs lo que tienen es la capacidad de detectar si el equipo fundador tiene o no tiene ese hambre y esa capacidad de quemar los barcos. Buenísimo, y sí, tal cual, o sea, lo has resumido de la manera más clara posible. Y ya yendo desde tu punto de vista como Angel, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves entre founders, entre startups, que se repiten? ¿Qué es lo que más llega a pasar, no? Bueno, el principal problema que pasa es entre compatibilidad entre cofundadores, ¿sí? Tal vez de repente un grupo de amigos con la misma visión y el mismo sueño arrancan la compañía y a medida que pasa el tiempo, obviamente se empiezan a abrir y claramente no tienen definidos bien el gobierno y el proceso de decisión. Entonces, un gran riesgo es ese, ¿no? Los fundadores empiezan a pelear, uno quiere ir para un lado, otro quiere ir para el otro, lo que fuera. Por eso para mí es muy importante cuando se arranca a definir bien el gobierno, decir, bueno, mira, este es el CEO y bueno, somos todos fundadores, pero bueno, cuando estemos en desacuerdo, este señor va a decidir por nosotros, ¿entendés? Y más vale Correcto. que haya uno. Muchas veces eso no se logra y claramente si se ponen en desacuerdo los fundadores, todos creen que tienen el mismo voto y bueno, separa la compañía. Ese para mí es el principal problema, ¿no? El otro problema también que se encuentra muchas veces es, yo te puedo decir que el 70% de las compañías exitosas en realidad fueron pivotes de una idea original, ¿ok? Nunca Ya. fueron la idea verdadera. Y no nos va a dar el tiempo de vuelta para casos, pero yo les digo que lo investiguen. Instagram es un pivote, Twitter o X es un pivote, Slack es un pivote, es el pivote más grande de la historia de Slack. Mismo Mercado Libre es un pivote. Amazon es un pivote. Es decir, si vos Claro, empezás a bastante. entender, algunos son pivotes chiquitos, otros fueron pivotes enormes. Braze es el pivote, Slack es el pivote más grande que existe y X es el pivote más grande de que existe. La compañía se llamaba Odio, se fundió y fue a X. Y en el caso de Slack, la compañía era una compañía de juegos, un estudio de juegos, y claramente se movieron a ser un proveedor de software as a service, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la capacidad de pivote es muy importante, ¿sí? Por eso para mí yo siempre lo que digo es, lean mucho antes de emprender, ¿sí? Lean mucho las historias verdaderas de los éxitos, porque todo el mundo dice qué genio, qué éxito. Nadie entiende el proceso por el que pasó un emprendedor para llegar a ese éxito. Es decir, los fundadores, incluso si uno mira la historia de Nvidia, que bueno, está hace ya 3 años en la boca de todo el mundo y qué sé yo, pero tardaron 20 años en construir Nvidia, ¿no? Es decir, con un Igual, montón de problemas y pivotes en el medio. tal cual, o sea, el camino de éxito está pavimentado de puro fracaso, fracaso, fracaso. Bueno, Edison dice históricamente, cuando inventó la lamparita, ¿viste? De que de repente inventó la lamparita gracias a tener mil fracasos, ¿viste? Tal cual, tal cual. Eso es lo más importante, yo considero, dentro de un emprendedor. Esta palabra que suena tan bonita que es resiliencia, que a pesar de los errores, a pesar de los problemas, a pesar de que no funcione lo que estés haciendo, es continuar luchándola por tu sueño. Totalmente. Y bueno, los VCs, ¿sí? Les gusta mucho más invertir en un emprendedor que emprende por segunda vez después de un fracaso, porque dice la probabilidad de cometer los mismos errores es muy baja, ¿entendés? Y si vuelve a Mm. emprender,
tiene resiliencia para volver a emprender, porque si vos después de emprender y fracasás, querés volver a emprender, de verdad tenés mucho menos miedo y tenés mucho más resiliencia, porque una persona normal claramente decide irse a una empresa y no emprender más en su vida, ¿no? Entonces, ese es un gran aprendizaje. Excelente. Y ahora vamos a la etapa positiva donde el emprendedor consiguió capital, tiene un angel perfecto. ¿Qué tiene que entender acá el emprendedor, el founder, de la relación con sus inversionistas? ¿Tienen que ser Bien. mejores amigos o cómo tiene que ser este tipo de relación? Bueno, mejores amigos no, sí, porque como siempre, viste, se confunden los roles, sí, obviamente tienen que tener una excelente relación. Yo creo que en cada etapa, cada inversor tiene un aporte de valor muy distinto, ¿no? Me parece que en la etapa inicial, obviamente, si lo que te invierten son angels o friends and family, claramente no tenés que escucharlo mucho, ¿sí? Porque el dueño de la compañía sos vos y el que sabe lo que quiere sos vos y el que tiene el skin on the game sos vos. Es decir, él te ha puesto plata, ¿sí? Y obviamente lo que pasa muchas veces de los que te ponen platas como Seed o como Angels, se ponen un poco pesados, ¿no? Y creen que tienen Mm, derecho a definir cosas de la compañía. Tiene que quedar muy claro primero los documentos y después, antes de tomar esa plata, de que es una apuesta lo que hace el Angel o el Seed en ese momento, ¿no? Pero la decisión de la compañía es del emprendedor. El emprendedor nunca tiene que satisfacer a sus inversores de esa etapa, porque obviamente se pone a satisfacer a sus inversores de esa etapa, no va a satisfacer a sus clientes. Lo único que hace es satisfacer sus clientes. Y el Angel tiene que entender que puso la plata como Angel y es pasivo, ujú, totalmente pasivo, como cuando yo tal compro una cual. acción de Google en la bolsa, ¿viste? La compro y espero que me vaya muy bien, pero no tengo poder en Google, ¿sí? Diferente es cuando ya empiezan a tener una ronda A, ¿no? En la ronda A ya hay un directorio, los que ponen plata en la ronda A quieren ser parte de ese directorio y obviamente te ponen un sit en el directorio, ¿no? Entonces al tener un sit, votan. Tienen la votación que le dan los derechos del sit en ese directorio. Es importante escucharlo, muy importante escucharlo. ¿Es importante satisfacerlo? No, no hay que satisfacerlo. ¿Sabés cómo se lo satisface a ese director? Explicándole, cuando tiene una buena idea, una buena iniciativa, explicándole por qué la va a hacer y por qué le parece buena. Y lo contrario, cuando tiene una idea y una iniciativa que no la comprás, le explicás por qué no lo vas a hacer. ¿Entendés? Mm, Se lo decís, no lo voy a hacer por esto, por esto, por esto, la compañía es mía, depende de mí, vos sos un inversor, tenés un voto, se votó y vamos a hacer esto para adelante. Pero yo he visto muchos errores de emprendedores que creen que tienen que satisfacer a los inversores y los pedir los inversores. No, uno tiene que satisfacer lo que el cliente necesita. Y el que está en la trinchera día a día, el que entiende los procesos y el que tiene la sensibilidad de entender qué es lo que el cliente quiere, es el emprendedor, habla con los tal clientes todo cual. el día. El otro está atrás, ¿sí? Así que, y a medida que va creciendo, obviamente, ronda B, ronda C, obviamente se va constituyendo un board más sólido, ¿no? Y lo que es muy importante es elegir a los inversores, ¿no? Es decir, hay inversores que te agregan un montón de valor, hay inversores que te agregan poco valor o nada, y hay inversores que te quitan valor pidiéndote explicaciones todo el tiempo de las cosas. Entonces, tener la suerte y la capacidad de poder elegir a los inversores es muy importante. Y después podemos entrar en detalle de cómo salir a buscar los inversores. Tal cual, porque este es un punto súper clave que tú comentas. O sea, el founder y el startup no tiene que diluirse tanto, tanto en temas desde opinión, poder y lo que viene consigo a eso. Y en tu opinión, ¿cómo este founder debería equilibrar el crecimiento del startup, el control y la visión cuando entra capital externo? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, lo primero es documentos, ¿sí? Obviamente, si vos tenés un inversor muy codicioso, mejor no dejarlo entrar, el inversor muy codicioso, ¿no? En Mm, general, uno tiene que, ya hay todo un ecosistema emprendedor en América Latina, entonces claramente ya hay mucha información de quién es quién y qué aporta y qué es lo que aporta. Pero, a ver, el que tiene básicamente la mochila en la espalda es el emprendedor, ¿no? Entonces, claramente una cosa es mantener respeto con los inversores
y otra cosa es tomar las decisiones uno mismo y el riesgo uno mismo. Es decir, cuando la compañía va mal, los inversores desaparecen y el riesgo está todo en la cabeza del emprendedor, ¿no? Si tiene que achicar el Ujú. equipo, viste, echar gente. Si se funde, peor todavía, porque los liabilities son sobre el emprendedor, ¿no? Es decir, y depende de los países, hay países que son mucho más castigadores respecto a los fracasos. Eso pasa mucho en América Latina. En Estados Unidos y en Europa, el fracaso, siempre y cuando no hubo fraude, es visto como un aprendizaje, ¿no? Tal cual, una Lamentablemente no es experiencia así en más. América Latina, como una experiencia, sí, sí. En América Latina te castigan mucho, ¿viste? No protegen el entorno emprendedor, por lo menos por ahora, y eso que hace 25 años estamos empujando eso. Excelente. ¿Y cómo diferencias, o bueno, con la experiencia que tienes, equipos que usan bien el capital y equipos que no lo usan? Bien, a ver, la pregunta es, ¿qué haces con ese capital, no? Es decir, ¿cómo medís constantemente el retorno de cada centavo que tenés en ese capital? En la época, Ujú. digamos, de B2C, ¿sí? De Business to Consumer, donde mucho del capital se iba al marketing de adquisición de muchos usuarios, claramente había muchas compañías que quemaban mucho capital y no podían medir y no tenían la capacidad de medir el costo de adquisición versus el lifetime value digamos, de cada cliente, ¿no? Si bien existen un montón de fórmulas que te permiten medirlo, no lo hacía y hemos visto muchas compañías que quemaron mucho capital y acá han desaparecido por exceso de quemar capital sin haber construido una base sólida. Para mí lo más importante siempre es manejar un burn rate, ¿sí? Entender cuál es tu burn rate todos los meses, ponértelo como objetivo, no moverte de ese burn rate y entender cuáles son los milestones que vos tenés que cumplir para salir a levantar capital en la siguiente ronda y cuánto tiempo tenés entre ronda y ronda y en qué momento tenés que salir vos a ver inversor. Entonces, sí, bueno, mira, yo levanté capital en esta ronda, tanto capital, ¿sí? Y quiero levantar capital en 12 a 18 meses. Eso depende del tipo de compañía que tenés y además los inversores se mueven por olas. Entonces, cuán hot es la ola de inversión de tu inversión, de los inversores y cuánto no hot es. Si estás en una categoría que es hot para los inversores, como por ejemplo AI ahora, viste, Ujú. blockchain entre el año 19 20 y 21 22 fintech entre el año 19 y el año 23, viste, hay momentos, ¿sí? Donde ciertas categorías se vuelven hot, ¿sí? Porque los inversores invierten por olas y los Tal inversores cual. tienen su estrategia de inversión por verticales y se copian entre sí. Entonces, si vos estás dentro de una de esas categorías hot, quemalo rápido, más tirando los 12 meses, porque tenés gran chance de, si llegás a tu milestone, a levantar una ronda siguiente. Y después hay un tema de secado de capital, ¿sí? Cuando alguien en tu categoría ya levanta una ronda A, ya difícilmente otro de la misma categoría competidor pueda levantar una ronda A. Entonces vos tenés que moverte. Hay toda una estrategia de manejo de inversores, ¿sí? Y Mm. esa sería una de las categorías. En el caso que tu categoría no es las más hot, ya tenés más o menos, sería 18 meses. Entonces, seas de la categoría A o de la categoría B, que me referí recién, ¿sí? Vos tenés que manejar tu burn rate, asumiendo que vas a llegar con tanto cash a esos momentos que vas a levantar capital. Con tanto cash, pero también con estos milestones. ¿Cuáles son los milestones? X cantidad de crecimiento de clientes pagadores, X cantidad de revenues, X cantidad de lo que fuera que vos te pongas Las como métricas milestone importantes. que te lo van a pedir tus inversores. Y bueno, 2 o 3 meses antes de llegar a esos milestones, salís a hacer tu ronda de financiamiento. ¿Cómo se hace en una ronda de financiamiento? Se hace directamente un deck que muestra ya en ese momento, es mucho más fácil levantar capital porque es con track record, ¿sí? Con tu track record, tu objetivo, para qué levantas capital, cuál va a ser el source of, o ¿cómo se llama? De la plata que te van a poner directamente, cómo la vas a usar y con esa plata, a dónde te va a llegar después. Y es todo un proceso que se tiene que tratar de hacer en el menor tiempo posible, porque el proceso de levantamiento de capital requiere mucho esfuerzo, principalmente del CEO, ¿sí? Que también es muy necesario en la operación, entonces se tiene que dividir en dos. Entonces, cuanto más achicas eso, mejor, porque vos no puedes tener al CEO
4 meses tratando de levantar capital, tenés que tratar de que tarde 2 meses en levantar capital porque es como desenchufarlo de la compañía. Excelente, porque sí, o sea, al final toda esta estrategia de levantamiento de capital tiene que ser muy bien medida. Realmente ver el entorno, como tú dices, que fácil un competidor directo ya levantó hace poco una ronda A, tú ya no puedes hacerlo o no va a ser tan fructífero como uno espera. Así que, Pero o va a sea, estar muy esta difícil, estrategia, porque imagínate que tu competidor directo levantó 5 millones, 10 millones. Vos vas a decir, che, yo quiero, igual decir, ¿por qué te voy a poner plata a vos si el otro ya tiene 5 de millones? No quiero ponerlo, ¿no? Eso se llama secarle el exacto, capital al mercado, por eso es muy importante eso, ¿no? medir el entorno es clave. Bueno, al Mm, final en todo el entorno lo guía bastante. totalmente. No estamos solos. No estamos solo, Guido. Y bueno, para cerrar, Guido, el tiempo ha volado. Prácticamente llevamos 40 minutos grabando. No, tremendo. Voló el tiempo. Bueno, Guido, ¿qué recomendación y bueno, qué le dirías a un Guido de hace 5 años para su vida? Bueno, número uno, lee, ¿sí? Lee la historia de otros emprendedores, porque eso no solamente te inspira, sino te muestra todos los problemas que puede traer el camino. Número dos, rodéate de mentores, ¿sí? Trata de elegirte buenos mentores. Es muy importante elegir buenos mentores, especialmente si han pasado procesos parecidos a los tuyos antes, ¿sí? Obviamente no uno, porque si no tenés solamente una visión, es bueno tener más de una visión, idealmente dos o tres mentores. Número tres, interactúa mucho con el ecosistema emprendedor, eso suma mucho. Y número cuatro es, no te creas ni los éxitos ni los fracasos, ninguno es verdadero, ¿viste? Cuando tengas un éxito, no te lo creas, ¿sí? Y cuando tengas un fracaso, tampoco te lo creas. Ninguno de los dos sos vos. Entonces, eso te va a dar mucha resiliencia. Excelente, Guido. En serio, agradecido por tu tiempo, agradecido por tu compromiso, de verdad. Tanto derroche de conocimiento, con todo eso voló el tiempo. Así que muchas gracias, en serio. No, gracias a vos, y un abrazo grande. Espero que sirva esto. Excelente, Guido. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Sandbox. Recuerden, levantar capital es parte del camino, pero entender cuándo y cómo hacerlo marca la diferencia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.